El martillo se me resbaló de las manos y cayó con un estruendo seco contra las piedras del patio, como si el mundo entero se hubiera quebrado en ese instante. «Mónica, hija, no puedes hacerle esto a mi Lucía», gritó don Rafael, su voz ronca rompiendo el silencio de la siesta cordobesa, mientras sus ojos, inyectados en sangre, me clavaban como dagas. Y entonces, en ese patio que olía a jazmín y a traición, vi cómo Lucía salía corriendo de la casa, con el rostro pálido como la cal de las paredes, y supe que nada volvería a ser igual. Me llamo Mónica, tengo 25 años y vivo en Córdoba, esa ciudad de patios escondidos y secretos que se enredan como las enredaderas en las rejas de hierro forjado. Crecí en el barrio de San Basilio, donde las fiestas de mayo llenan las calles de cruces adornadas con flores y el aire vibra con el rumor de las guitarras flamencas. Mi familia era humilde, mi madre, costurera, y mi padre, jornalero en las viñas de Montilla, me enseñaron que el amor es como el vino, se madura con el tiempo, pero puede volverse agrio si no se cuida. Lucía y yo nos conocimos de niñas, en el colegio de las monjas, donde jugábamos a ser exploradoras en los recovecos del Alcázar. Ella era la valiente, la que trepaba a los olivos del Guadalquivir sin miedo, yo, la soñadora, la que dibujaba mapas imaginarios en los cuadernos de matemáticas. Nuestra amistad era de esas que duran, como las piedras de la mezquita que resisten siglos de invasiones y rezos. Pero un día, en la feria de mayo de hace 3 años, todo cambió. Habíamos escapado de la caseta familiar, con los volantes de nuestros trajes de flamenca ondeando como banderas de libertad. Bajo las luces de colores y el bullicio de los sevillanas, bailamos juntas, nuestras manos entrelazadas en un giro que duró una eternidad. Sus ojos marrones me miraron de una forma que no era de amigas, y cuando sus labios rozaron los míos en un beso robado detrás de una fuente, sentí que el mundo se detenía. «Mónica, esto es real», susurró ella, con la voz temblorosa como el agua del chorro. «Más real que el Guadalquivir», respondí, y desde entonces fuimos nosotras dos contra el mundo. Pero Córdoba no es una ciudad fácil para amores como el nuestro. Aquí las familias son como las catedrales, imponentes, llenas de historia y con puertas que se cierran ante lo que no entienden. Don Rafael, el padre de Lucía, era el epítome de eso. Viudo desde que su mujer se fue de tuberculosis cuando Lucía era pequeña, había criado a su hija con mano dura, inculcándole el respeto por las tradiciones andaluzas, la misa dominical en la catedral, las reuniones familiares con gazpacho y jamón, y la idea de que el amor se casa con un hombre bueno y se queda en casa criando hijos. Él trabajaba como carpintero en un taller cerca de la Puerta de Córdoba, tallando muebles que contaban historias de generaciones. Siempre me había tratado como a una hija más, invitándome a las paellas de los domingos y contándome anécdotas de su juventud en las romerías de la Virgen de la Fuensanta. «Eres como la hermana que Lucía nunca tuvo», me decía, palmeándome la espalda con esa fuerza que olía a serrín y a tabaco. Por eso cuando me pidió ayuda para arreglar la cerca del patio trasero, no lo pensé 2 veces. Era un sábado de julio, el sol caía a plomo sobre los tejados de teja roja, y el calor hacía que el aire ondulara como en un sueño febril. «Mónica, ven, esta cerca se ha podrido con las lluvias de primavera. Tú eres fuerte como tu padre, ayúdame a clavar unos postes nuevos», me dijo por teléfono, con esa voz grave que no admitía réplicas. Lucía estaba de viaje a Sevilla, visitando a una tía, así que fui sola, con mis herramientas en la furgoneta y un termo de agua fría. El patio era un oasis en medio del caos urbano, naranjos en flor, un pozo antiguo y esa cerca de madera que separaba su casa del callejón donde los niños jugaban al fútbol. Llegué sudando con el pelo pegado a la nuca, y don Rafael me recibió con una jarra de limonada fresca. «Qué bien que has venido, chica. Vamos a ello antes de que el sol nos tueste como cordero pascual». Trabajamos en silencio al principio, midiendo, serrando, clavando. El ritmo era hipnótico como un cante hondo que sube y baja. Pero entonces, mientras yo martillaba un clavo rebelde, él se sentó en un cajón viejo y sacó un cigarro. «Mónica, ¿te quieres a mi hija?», preguntó de repente, exhalando el humo hacia el cielo. Me quedé helada, el martillo suspendido en el aire. «¿Cómo dice don Rafael?» «Claro que sí, como a una hermana». Mentí porque en ese momento, el miedo me atenazó la garganta. Él me miró fijamente con esos ojos que parecían haber visto demasiadas tormentas. «No me mientas, niña. Lucía me lo contó todo anoche por teléfono. Ese beso en la feria, las noches que pasáis juntas. ¿Es eso amor de verdad, o solo un capricho de juventud?»
El mundo se me vino abajo. Lucía me había prometido discreción, su padre era de otra época, decíamos, uno de esos que aún creía en los curas que curaban el alma con rezos y azotes. Pero ella, en un momento de debilidad, se lo había confesado. ¿Por qué no me dijiste nada?, le preguntaría después, pero en ese instante solo podía ver la decepción en el rostro de don Rafael, como si yo hubiera traicionado no solo a su hija, sino a toda la Córdoba que él conocía. Escucha, Mónica. Mi Lucía es lo único que me queda de su madre. No puedo dejar que se pierda en eso. Ayúdame a arreglar esta cerca, y luego ayúdame a arreglar su vida. Dile que lo deje, que encuentre un buen chico en la parroquia. Si no, yo mismo lo haré. Sus palabras fueron como un latigazo. Seguí trabajando con las manos temblorosas mientras él hablaba de pecados, de la sociedad que cuchichea, de cómo en su juventud, un primo suyo había sido enviado a un monasterio por amores prohibidos. Yo asentía, muda, pero por dentro bullía una furia sorda. ¿Cómo podía un hombre que me había tratado como familia ahora mirarme como a un enemigo? Terminamos la cerca al atardecer y cuando me despedí, su abrazo fue frío como el mármol de una tumba. Piénsalo, Mónica. Por ella. Me fui con el corazón en un puño conduciendo por las callejuelas empedradas hasta mi piso en el casco antiguo, donde las luces de las farolas empezaban a encenderse como estrellas caídas. Esa noche Lucía volvió de Sevilla antes de lo previsto. La encontré esperándome en la puerta, con una maleta a medio cerrar y los ojos hinchados. Lo siento, Mónica. Se me escapó. Estaba tan enfadada con él por su rigidez. Le dije que te amaba, que eras mi todo. Nos abrazamos en el umbral, sollozando como niñas perdidas, y esa noche hablamos hasta el amanecer. Le conté cada palabra de su padre, cada mirada acusadora, y ella me reveló su propio secreto. Había encontrado cartas antiguas de su madre, escondidas en un cajón, donde confesaba un amor juvenil por una vecina, un romance truncado por la presión familiar. Mamá era como nosotras, Mónica. Por eso papá es así de terco, la perdió 2 veces, primero por enfermedad y antes por el miedo. Aquello nos unió más, como un lazo invisible tejido con hilos de dolor compartido. Pero también plantó la semilla de la duda, ¿podríamos nosotras romper el ciclo, o repetiríamos el destino de su madre? Los días siguientes fueron una danza delicada sobre brasas. Evitábamos la casa de don Rafael, saliendo a pasear por el puente romano al atardecer, donde el río Guadalquivir susurraba promesas de eternidad. Comíamos tapas en mesones escondidos, riéndonos de los turistas que fotografiaban la mezquita sin entender su alma dividida entre cruz y media luna. Pero el fantasma de su padre nos perseguía. Lucía empezó a tener pesadillas, despertando con gritos de «No me obligues, papá». Yo por mi parte me sumergía en el trabajo, restauraba azulejos en un taller cerca de la judería, pintando patrones moriscos que me recordaban que el amor, como el arte, sobrevive a las prohibiciones. Sin embargo, la tensión crecía. Una tarde, mientras comprábamos flores en el mercado Victoria, oí un cuchicheo, «Mira, las 2 solteronas que van siempre juntitas». Lucía palideció y supe que el pueblo empezaba a oler nuestra verdad. Entonces llegó la traición que no vi venir. Mi mejor amiga de la infancia, Carmen, a quien consideraba como una hermana, me llamó para hablar. Nos encontramos en una terraza con vistas al Alcázar, sorbiendo cafés con leche. Mónica se lo de Lucía. Y lo siento, pero se lo conté a tu madre. Pensé que era lo mejor, que alguien de la familia te pondría los pies en la tierra. Su voz era un susurro culpable, pero sus ojos brillaban con esa piedad que duele más que el odio. ¿Cómo? Carmen, que había bailado en nuestras bodas imaginarias de niñas, que conocía mis miedos más profundos. Resultó que don Rafael la había contactado, suplicándole que interviniera, y ella, en su afán de protegernos, había traicionado mi confianza. Es por vuestro bien. En Córdoba estas cosas no duran, dijo como si recitara un refrán antiguo. Regresé a casa hecha trizas, y cuando mi madre me confrontó esa misma noche, hija, ¿es verdad lo que dice Carmen? ¿Estás con esa chica de esa manera? Exploté. Le grité que el amor no se mide con reglas de los abuelos, que Córdoba había visto moros y cristianos convivir, pero no podía con 2 mujeres que se querían. Ella lloró hablando de escándalos de vecinas chismosas, pero al final me abrazó susurrando, si te hace feliz, resiste.
Pero ten cuidado, mi niña. Aquella noche Lucía y yo nos refugiamos en mi piso planeando una huida, irnos a Madrid, donde las luces de la gran ciudad borran los prejuicios. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, tenía otros planes. Aproximadamente 1020 palabras. File 2. La invitación llegó como un guante de desafío, una nota garabateada en papel de estraza, entregada por un niño del barrio. Mónica, ven a casa esta noche. Tenemos que hablar, los tres. Por Lucía. Rafael. Mi estómago se revolvió como el agua del Guadalquivir en tormenta. Lucía al leerla se puso pálida, no vayas, es una trampa. ¿Quieres separarnos? Pero yo sabía que no podíamos huir para siempre, los hilos de la familia atan más fuerte que las cadenas de un califato. Iré por ti, amor. Por nosotras, le dije besándola en la frente, donde un mechón negro se rebelaba contra el resto. Llegué a la casa de Lucía al caer la noche, cuando las campanas de la catedral daban las 8, anunciando el rosario. El patio, recién cercado por nuestras manos, parecía burlarse de mí con su solidez falsa. Don Rafael me esperaba en la sala, con una botella de fino de Montilla sobre la mesa y 2 vasos limpios. Lucía no estaba, está en su habitación, rezando, mintió él, pero su mirada evasiva delataba la verdad. Siéntate, Mónica. Bebe. Esto es cosa de andaluces, se habla con el corazón abierto y el vino en la mano. Brindamos en silencio, el líquido ambarino quemando mi garganta como remordimientos. Entonces soltó la bomba, conozco a alguien. Un amigo de la parroquia, viudo como yo con una hija de tu edad. Buen hombre, carpintero. Podríais casaros, tener una vida decente. Y Lucía. Encontrará su camino con un chico de bien. Me quedé mirándolo incrédula, como si hubiera propuesto un sacrificio azteca en medio de la mezquita. ¿Casarme? ¿Para qué, don Rafael? Para fingir lo que no soy. Él se levantó paseando como un león enjaulado, golpeando la mesa con el puño. Porque eso es lo normal, joder. Mi mujer lo hizo y mira qué familia tuvimos. Tú arruinas a mi hija con tus ideas modernas. ¿Sabes lo que dicen en el taller? Que Lucía es la maricona de San Basilio. ¿Quieres eso para ella? Sus palabras eran veneno dulce envueltas en el paternalismo que tanto dolía. Le conté de las cartas de su mujer, esperando que aquello ablandara su corazón de roble. Pero en vez de conmoverse, palideció, y luego estalló mentira. Mi Ana era pura, devota. Esas cartas. Las quemé hace años. Era un error de juventud, nada más. Ahí estaba el secreto, no solo había enterrado el pasado de su esposa, sino que lo había negado hasta para sí mismo. La confrontación escaló, le grité que era un hipócrita, que su pureza era solo miedo disfrazado, y él, en un arrebato, me empujó contra la pared, no con fuerza, pero sí con la rabia de quien ve su mundo desmoronarse. Fuera de mi casa. Y dile a Lucía que si sigue contigo, la desheredo. No tendrá ni un céntimo ni un techo. Corrí escaleras arriba, llamando a Lucía, pero la habitación estaba vacía. En su armario encontré una nota: Mónica, no puedo más. Me voy con Carmen a Sevilla. Lo siento. Te amo, pero él es mi padre. El mundo se volvió negro, la traición de Carmen se extendía como una plaga, llevándose a Lucía en su carro de mentiras. Pasé la noche en vela, caminando por las murallas de la ciudad, donde el viento del río me azotaba como lágrimas secas. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé nuestra primera Navidad juntas, cuando colgimos luces en mi balcón y bailamos al son de un villancico flamenco prometiéndonos eternidad. Ahora, todo parecía un espejismo. Al amanecer, llamé a mi madre, quien con su sabiduría de costurera, me dijo: ve a buscarla, hija. El amor verdadero no se deja robar por puertas cerradas. Conduje a Sevilla bajo un sol implacable, el paisaje andaluz desfilando como un borrón de olivos y cortijos. Carmen me recibió en su piso del Triana, con expresión culpable. Lucía está destrozada, Mónica. Vino anoche llorando. Dijo que su padre la amenazó con ingresarla en un convento si no rompía contigo. La odié en ese momento, pero el odio se disolvió en lástima. Carmen creía estar salvando a su amiga sin ver que la ahogaba.
Lucía salió de la habitación como un fantasma, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Nos abrazamos en el umbral del balcón, con el Guadalquivir de fondo y el aroma a azahar flotando en el aire. Pensé que era lo mejor, Mónica. Escapar, empezar de cero sin escándalos. Pero sin ti soy nada. Hablamos horas desentrañando el nudo de miedos, su culpa por traicionar a su padre, mi rabia por la manipulación, el peso de una sociedad que nos juzgaba desde las sombras. Decidimos volver a Córdoba juntas, enfrentar el toro de frente como en una corrida de la maestranza. Pero en el camino de regreso, el teléfono sonó, era don Rafael, su voz quebrada por primera vez. Lucía, hija. ¿Ha pasado algo? Venid a casa. Por favor. Llegamos al atardecer, el patio ahora un testigo mudo de nuestras tormentas. Don Rafael nos esperaba en la cocina con una carta amarillenta en la mano, una de las que había quemado, rescatada de las cenizas por un vecino curioso. Leíste mal, Mónica. No era un error. Mi Ana me escribió antes de morir, Rafael, amé a una mujer como amo la vida, pero elegí la familia por ti. Me lo confesó todo en su lecho de muerte y yo lo enterré con ella. Lágrimas corrían por su rostro curtido, surcos en un mapa de arrepentimientos. Se arrodilló ante Lucía suplicando perdón, hija, no quiero perderte como perdí a tu madre. Si esto es tu felicidad, la acepto. Pero dame tiempo. Fue un momento de catarsis, como el final de un saeta en Semana Santa, doloroso, redentor. Pero la paz duró poco. Esa noche, mientras dormíamos en mi piso, un golpe en la puerta nos despertó. Era un policía, señorita Mónica, acompáñenos. Hay una denuncia por allanamiento en el taller de don Rafael. ¿Qué? Resultó que en su desesperación, él había plantado pruebas falsas, herramientas mías robadas, para alejarme, pero el plan se torció cuando un compañero lo descubrió. No era allanamiento sino un intento patético de sabotaje. En la comisaría, don Rafael confesó todo, su rostro desechó por la vergüenza. Quería protegerla, pero solo la herí más. Lucía a mi lado le tomó la mano, papá, el amor no se protege con mentiras. Aprende con nosotras. Los meses siguientes fueron un torbellino de reconciliaciones frágiles y heridas que supuraban. Don Rafael empezó a ir a terapia en el Centro de Salud Mental de la Avenida de América, un lugar discreto donde psicólogos con acento cordobés desentrañaban nudos familiares como se pelan naranjas. Nos invitaba a cenar los domingos, paellas con conejo y caracoles que cocinaba con manos temblorosas, y poco a poco, las conversaciones pasaban de lo mundano el tiempo, la vendimia, a lo profundo, ¿cómo es amar así, chicas? Duele más que el amor de hombre y mujer. Le contábamos de nuestras risas en los patios de vecinos, de los besos robados en la sinagoga, de cómo el amor lésbico era como el flamenco, apasionado, improvisado, lleno de duende. Pero las sombras no se disipan con un soplo. Carmen, mi traidora amiga, reapareció con una disculpa envuelta en lágrimas. Mónica, actué por miedo. Mi hermano es gay, y lo perdimos por el rechazo familiar. Quería ahorrároslo. La perdoné no por olvido sino por humanidad. En Córdoba, las amistades son como los olivos, retorcidas pero profundas. Sin embargo, el verdadero conflicto latía en Lucía. Empezó a dudar, no de mí sino de sí misma. Mónica, ¿y si papá tiene razón? ¿Y si esto es un capricho que nos destruye? Sus palabras eran ecos de su madre, un fantasma que la perseguía en sueños. Yo la consolaba con paseos por el jardín de los artistas, donde las esculturas mudas nos recordaban que el arte, como el amor, resiste el tiempo. El Alto Trao llegó en la feria de Nuestra Señora de la Salud, en septiembre, cuando Córdoba se viste de lunares y manzanilla. Habíamos planeado un día perfecto, caseta privada, bailes hasta el alba. Pero don Rafael insistió en unirse, para celebrar en familia. Al principio fue mágico. Él nos vio bailar sevillanas, sus ojos suavizándose al ver la alegría en el rostro de Lucía. Pero entonces, en un rincón oscuro de la caseta, un grupo de borrachos compañeros de taller de su padre empezó a burlarse. Mira las tortilleras. Rafael, ¿no les enseñas modales? Él se tensó, el vino convirtiéndose en bilis, y en un instante de locura, los enfrentó. Son mis hijas, cabrones. Tocadlas y os parto la cara. Pero el daño estaba hecho. Lucía, oyendo los insultos, se derrumbó en mis brazos sollozando. No puedo, Mónica.
Esto nos matará. Huyó de la feria, corriendo por las calles iluminadas hasta el río, donde la encontré sentada en la orilla, con los pies en el agua fría. Quiero irme, amor. A Barcelona, a Granada, donde sea. Donde no nos miren como bichos raros. La abracé, el barro manchando nuestros trajes, y en ese momento de vulnerabilidad, le confesé mi propio secreto. En la adolescencia, había tenido un novio, un chico del barrio, y lo dejé porque su toque me repelía. Pensé que era yo la rota, Lucía. Pero contigo todo encaja. Aquella confesión la desarmó, lloramos juntas lavando pecados en el Guadalquivir, y juramos enfrentar el juicio social como un frente unido. Sin embargo, la decisión difícil llegó pronto. Don Rafael, avergonzado por el incidente de la feria, nos propuso algo inesperado: vended la casa. Usad el dinero para iros a vivir juntas a Madrid. Yo me quedo aquí con mis fantasmas. Era su forma de redimirse, un sacrificio que dolía como arrancarse un brazo. Lucía dudó, dividida entre la lealtad filial y nuestra libertad. Papá, ¿y tú? Te quedarás solo. Él sonrió con tristeza. He vivido solo antes, hija. Ahora, vivid vosotras. Por mi Ana. Fue un adiós agridulce en el patio que habíamos cercado juntos, con abrazos que sabían a despedida y promesas de visitas. Nos mudamos a Madrid en noviembre, cuando las hojas de los plátanos caían como confeti melancólico. El piso era pequeño, en Malasaña, con vistas a la Gran Vía y el bullicio de una ciudad que no juzga tanto. Trabajé en una galería de arte restaurando frescos renacentistas, Lucía, en una librería queer, rodeada de voces que celebraban amores como el nuestro. Las cartas de don Rafael llegaban puntuales, relatos de la vendimia, fotos de la mezquita nevada, y poco a poco confesiones. He empezado a salir con una viuda del coro. Se llama Isabel, y me hace reír como tu madre. Sonreíamos al leerlas, sabiendo que él sanaba a su ritmo. Pero el pasado no suelta fácil. Una Navidad, volvimos a Córdoba para las fiestas. La ciudad era un Belén viviente, belenes en cada esquina, villancicos en las plazas. En la cena de Nochebuena, con mi familia y la de Lucía unida por primera vez, don Rafael levantó la copa, por las mujeres que amo. Por Ana, por Lucía, por Mónica. Fue un brindis que selló heridas, pero entonces un sobre cayó de su chaqueta, una carta de un abogado. Papá, ¿qué es esto?, preguntó Lucía, pálida. Él suspiró: mi testamento. Todo para ti, hija. Pero con una condición: que viváis felices sea como sea. Aproximadamente 980 palabras. File 4. Aquel detalle, la condición en el testamento, fue el catalizador de la crisis final. Lucía lo interpretó como una atadura, un último intento de control paterno. Mónica, ¿y si nos ata a su culpa eterna? ¿Y si muere resentido? Discutimos por primera vez de verdad, en el coche de regreso a Madrid, bajo una lluvia torrencial que emborronaba el parabrisas como nuestras lágrimas. Es su forma de decir: os quiero, Lucía. No lo veas como cadenas. Pero ella, marcada por años de silencio familiar, vio sombras donde había luz. Esa noche durmió en el sofá, y yo, en la cama fría, recordé el patio de Córdoba, la cerca que simbolizaba tanto, barrera y puente a la vez. La separación fue gradual, como el otoño que desvanece el verano. Lucía se mudó a un piso compartido con amigas de la librería, alegando necesidad de espacio para respirar. Nuestras llamadas eran cortas, llenas de silencios que dolían más que gritos. Yo me hundí en el trabajo pintando murales de parejas entrelazadas en azulejos, catarsis visual para mi alma rota. Mi madre venía de Córdoba a visitarme, trayendo dulces de la abuela y consejos: el amor, hija, es como el aceite, se separa si no lo agitas. Pero yo no agitaba, temía romper lo poco que quedaba. El punto de no retorno llegó en primavera, durante la Semana Santa de Madrid, cuando las procesiones evocaban las de Córdoba con sus tambores y incienso. Recibí una llamada de don Rafael: Mónica, Lucía está mal. No come, no duerme. Ven, por favor. Corrí a la estación de Atocha, el ave devorando kilómetros como devoraba mi ansiedad. En Córdoba, la encontré en su antigua habitación, hecha un ovillo en la cama, rodeada de fotos nuestras. Me equivoqué, amor. El miedo me ganó. Papá me contó de Isabel, la ama, de verdad. ¿Y yo?
Te amo a ti, pero dudé. Su confesión fue un río desbordado, hablamos hasta el alba, deshilachando malentendidos como se deshace un bordado torcido. Pero el verdadero secreto salió a la luz entonces. Lucía había estado viendo a un terapeuta, y en una sesión, había confesado un deseo reprimido de maternidad, no con un hombre sino adoptando juntas. Mónica, ¿quieres eso conmigo? ¿Una familia, contra todo? Lágrimas mías se mezclaron con las suyas, yo que siempre había soñado con niños correteando en un patio andaluz, asentí. Sí, pero no huyendo. Volvamos a Córdoba, enfrentemos el mundo allí, donde empezó. Don Rafael, al enterarse, lloró de alegría, seré abuelo. De vuestros hijos. Isabel y yo os ayudaremos. El clímax inesperado fue la boda no legal, pues en España ya lo era, pero una ceremonia nuestra, en el patio de la casa familiar. Invitamos a todos, mi familia, Carmen redimida, vecinos curiosos convertidos en aliados. Bajo las enredaderas de bugambillas, con don Rafael oficiando como padre de la novia para ambas, intercambiamos votos escritos a mano, te elijo en las tormentas y las ferias, en el Guadalquivir y la Gran Vía. Bailamos flamenco hasta el amanecer, su padre uniéndose torpemente, riendo como un niño. Hoy, 2 años después, vivimos en una casa con patio en las afueras de Córdoba, cerca de viñedos que se extienden como sueños. Lucía y yo adoptamos a una niña de ojos verdes, como los míos, a quien llamamos Ana, en honor a la madre perdida. Don Rafael viene los fines de semana, tallando juguetes de madera y contando cuentos de amores prohibidos que terminan en felices realidades. La cerca del patio, esa que unió y separó, ahora está adornada con macetas de geranios, símbolo de resiliencia andaluza. El amor en esta tierra de pasiones y dolores, no es un cuento de hadas sin espinas. Es una saeta que quema el alma antes de elevarla. Y nosotras, Mónica y Lucía, hemos aprendido a cantar con el fuego, sabiendo que en Córdoba, bajo el cielo estrellado de la Vega, todo es posible.